Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Juan José Molina. Él es secretario general nacional de Avanzada Progresista. Bienvenido. Gracias, un privilegio para mí. Tenemos muchísima información aquí al tapete, así que vamos a intentar concentrarla. Hoy está convocado un paro nacional por 24 horas por parte de los maestros. Hemos visto también que los médicos están en la calle, en Táchira también los productores agropecuarios están haciendo sus solicitudes. ¿Cómo podemos calificar y pulsar el momento actual del país? Bueno, la crisis generalizada en todo el país y en todos los niveles, pues, consigue este tipo de respuestas de la sociedad y del pueblo. Y debe ser así. Eso sí, en paz, en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución. Pero nosotros tenemos que protestar. Si queremos producir cambios verdaderos en el país, nosotros tenemos que cambiar y exigir que esos cambios se den. Así que depende mucho de nosotros, de la actitud que asumamos frente a lo que estamos viviendo. Entendemos que el gobierno tiene un margen de maniobra importante en todos los niveles y nosotros tenemos que manejarnos también como sociedad, que nos corresponde dar respuesta a nuestra familia, darle respuesta a los ciudadanos y como grupo político darle respuesta a todo ello frente a esta situación, pero tiene que ser respuestas democráticas, respuestas viables y además respuestas que el gobierno, que aparte un poco ese amor por el poder que tiene y que se dedique a gobernar para los venezolanos, para todos por igual, no puede ser para un sector nada más. Ahora, estas protestas atacan la parte social, o sea, son respuestas sociales a demandas. Hay un sector político que le compete justamente al área política, a los partidos políticos también trabajar. Y estamos frente a unas elecciones, a unas primarias por parte de la MUD. ¿Cuáles son las expectativas? Estas elecciones ya son el domingo. Sí, bueno, nosotros tenemos unas elecciones primarias este domingo y estamos convocando desde Avanzada Progresista y desde la Mesa de la Unidad a todos los venezolanos que tienen la posibilidad de manifestarse y de pronunciarse con su voto en apoyo a nuestros candidatos, bueno, que lo hagan. Ahí tenemos una oportunidad de producir cambios. Estos candidatos y candidatas que van a ser parte de todo un conglomerado de propuestas que va a llevar la Mesa de la Unidad en el último trimestre de este año, como está planteado por el CNE a las elecciones, bueno, son una opción de cambio que nosotros le estamos dando a los venezolanos. Yo creo que hay la posibilidad de que nosotros, ciertamente, por el deterioro que tiene el presidente Maduro en las encuestas, el deterioro que tiene el Partido Socialista de Venezuela, el gran deterioro que estamos viendo todos los venezolanos, porque esas manifestaciones de las que tú hacías mención hace un rato, pues obedecen a ese gran deterioro y nosotros todos los venezolanos estamos viendo que el capitán del barco está llevando el barco hacia la tormenta y todos lo estamos viendo que está yendo hacia la tormenta, pero el único que no lo ve es él. Entonces hay que trabajar en función, si queremos esos cambios tenemos que trabajar en función, nosotros cambiar primero y querer también cambios en el país para entonces producirlo. Y el modelo que hoy en día nos está consumiendo, la única forma de cambiarlo es con el voto, es que nosotros asistamos de verdad a las mesas electorales, no solamente en estas primarias del domingo, sino en las elecciones parlamentarias y producir los cambios, no para el revanchismo, no para perseguir a nadie, simplemente para que nosotros podamos tener esos cambios, que es lo importante. Aquí todos somos venezolanos, quienes han violentado la ley, quienes han violado la Constitución, bueno, ya vendrán o tendremos el momento en que los órganos de justicia pues hagan y ejerzan su aplicación directa a quienes lo hicieron. Pero el pueblo venezolano no tiene la culpa, inclusive los que han apoyado al gobierno y los que están en la oposición simplemente son posiciones en la vida y lo que queremos nosotros es que nos encontremos como hermanos y que podamos producir esos cambios que si nos los proponemos lo logramos. Ahora, hemos visto reacciones justamente a raíz de estas primarias por parte, por ejemplo, del gobierno. Escuchábamos a Tania Díaz que decía que este es un proceso disminuido y que no va a tener fuerza. Así lo calificaba porque dice que no existe consenso en el ala opositora. Dentro de la misma ala opositora también hemos podido pulsar críticas porque solamente se está yendo a primarias en 33 de los circuitos y en otros se está hablando del consenso. ¿Qué expectativa tenemos en relación con esto? Bueno, mire, nosotros hicimos una evaluación previa a todo este proceso.
se escogieron unas entidades donde se van a hacer unos consensos, los consensos se están y se van a manifestar, pues las primarias se van a manifestar este domingo y ahora queda otro grupo, otro sector de diputados que van a ser electos por consenso. Los consensos miden la capacidad de los partidos políticos de poder darle respuesta no solamente en lo interno de cada organización política, sino también en las entidades en donde ella se desenvuelve. Yo creo que, como lo dije yo en una oportunidad, el consenso y las primarias son mecanismos de selección democrático. En las primarias mostramos nuestras diferencias y en el consenso mostramos nuestra coherencia. Yo creo que es coherente la actitud de los partidos políticos en la Mesa de la Unidad de ponernos de acuerdo para escoger los mejores hombres y mujeres para que vayan a esa Asamblea Nacional, porque es desde ahí que vamos a comenzar a producir los cambios. Ahora, ¿cómo convencemos a esa ala opositora que está haciendo críticas al consenso? Bueno, acuérdate que la oposición es muy... no es solamente la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad es un elemento de la oposición. Hay sectores extremos de la oposición que no están de acuerdo con nada de lo que se haga en la mesa, son oposicionistas per se. Hay otros sectores que estando o siendo partidos políticos o organizaciones políticas se alejan de la unidad porque no están de acuerdo con las políticas. Nosotros creemos que en este momento lo importante es que tanto esos oposicionistas como quienes están fuera de la Mesa de la Unidad entiendan que el mayor número de electores, el número fuerte que nos permitiría a nosotros obtener una victoria posible en las elecciones parlamentarias de este año, es que nosotros nos encontremos, apartemos las mezquindades. Tenemos que estar juntos porque si no, el barco va a llegar, el barco se va a terminar de hundir y es culpa de todos. No vamos a poder decir que fueron culpa de los oficialistas, no. La oposición también tiene mucha responsabilidad si este barco se hunde. Ahora, eso necesita un trabajo de base. ¿Ese trabajo de base se está haciendo? Nosotros lo estamos haciendo y lo hemos exigido también. Tenemos una muestra en el caso de Lara. Quien dirige esa entidad va a los sectores populares y eso es lo que tenemos que hacer en la Mesa de la Unidad y en todo el país. Va a los sectores campesinos, va a los sectores rurales, eso es lo que tenemos que hacer. Se habla de una propuesta participativa de lo que significan los recursos del Estado, que todo el mundo forme parte de la decisión de esos recursos. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevarle al pueblo venezolano ese cambio, esa propuesta de cambio que nos permita a todos decir, bueno, mira, si no cambiamos nosotros, si no producimos los cambios, si no nos quitamos esta manera tan cómoda de decir, bueno, yo voy a rezar para decir las cosas cambian. No, aquí no se trata de rezar, aquí tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones y si queremos producir los cambios, esos cambios tienen que ser decisiones que cada uno de nosotros tome. Ahora, estas primarias son para elegir a los candidatos que irán a las parlamentarias. Van un sector, un grupo. Un grupo. ¿Por qué son tan importantes las elecciones parlamentarias? Porque además, históricamente y a nivel mundial se habla de las elecciones presidenciales y la gente va y sale y dice, voy a salir a votar en las parlamentarias. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿por qué el gobierno hace lo que le viene en gana en el tema político, social y económico del país? Porque no tiene una asamblea cuya competencia primaria es el control del Estado, el control de todas las instituciones del Estado. Entonces la Asamblea Nacional, mientras esté en manos del gobierno, pues bueno, simplemente el gobierno seguirá haciendo lo que le da la gana. Si nosotros logramos tener una mayoría en la Asamblea Nacional que nos permita ejercer los controles que la Asamblea tiene que hacer, entonces las cosas comenzarán a cambiar. Porque cuando no tenemos respuesta con la inseguridad, bueno, desde la Asamblea podemos exigir que se cambie quien ejerce el control de la seguridad del país para que le pueda dar respuesta a los venezolanos. El problema económico de los agricultores, de los ganaderos, de los productores del país, no tiene respuesta. Desde la Asamblea Nacional, a través del control que ejerce con el gobierno, nosotros vamos a poder hacer ese control y ese seguimiento. Que si el problema del alto costo de la vida, bueno, nosotros vamos a tener como mayoría en la Asamblea Nacional la posibilidad de exigirle al gobierno, porque no se trata de que vamos a llegar a la Asamblea para desmontar el gobierno y aquí se tiene que abandonar. No se trata de eso. Aquí se trata de que se ejerzan los controles que son necesarios para que la Asamblea Nacional pueda, de verdad, conectada con el pueblo, darle respuesta y soluciones a las necesidades que tiene. Ahora, no hay fecha todavía para las parlamentarias, solamente se anunció que va a ser en el último trimestre. Sí, o sea, se estima que es en el último trimestre de este año. Nosotros creemos que se está esperando, yo creo que más bien hasta a diciembre, porque el gobierno necesita también un margen de oxígeno, tiene que recuperarse. No tanto el gobierno, porque yo digo que aquí, en mi visión holística de las cosas, yo digo que el país está muy mal, Nicolás está muy mal, porque un presidente que tenga menos de 20 puntos, pues está muy mal, en este caso en Venezuela. El PSUV está mal, porque también el PSUV está mal. La unidad
necesita todavía componer y recomponer muchas cosas, y lo único que medio funciona es el gobierno, que tiene el control del dinero, el control de las armas, el control del Estado, el control de los poderes, y frente a ese poder que tienen, en lugar de utilizarlo para mejorar las condiciones de vida del venezolano, lo tienen es para mantenerse en el poder, que es lo que ellos buscan. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Juan José Molina, secretario general nacional de Avanzada Progresista. Manuel, volvemos contigo.